Muy buenas noches, yo me presento, me llamo Brian Rogelio Tambres Cook, soy un estudiante del Instituto Internacional Tecnológico SIOM. Este, Hoy les vengo a traer una línea del tiempo sobre cada científico que ha aportado sobre la tabla periódica que lo conocemos actualmente. Este, Como número uno tenemos el año de 1814, que el científico de este año fue Jacob Berzelius, que clasificó de forma pionera los elementos en electropositivos, metales que tienden a perder electrones y electronegativos que no metales que tienden a ganar ele- electrones. Él no tenía un modelo anatómico, sino que él propuso que cada elemento solo se basaba en una letra que lo coincidía y que sería parentesco a eso. Por ejemplo, tenemos la H, que eso representa el hidrógeno, como la N, que eso representa el nitrógeno, y la C, que representa el carbono, la O, que representa el oxígeno. Y como siguiente año tenemos el año de 1815, y en este año el autor fue William Proust. Él postuló una hipótesis audaz al proponer que todos los elementos químicos conocidos de la naturaleza estaban compuestos eh, principalmente por grupos de hidrógeno. Él propuso en la hipótesis que todos los elementos que estaban conocidos de la naturaleza solo se basaba en el hidrógeno. Por ejemplo, tenemos su modelo anatómico, que sería esto. Así como lo podemos ver, este sería el modelo anatómico de William Proust. Y como siguiente pasamos en el año de 1817, que en este año el autor sería Johann de Verheyen, que él descubrió semejanzas químicas específicas entre ciertos elementos y los organizó en triadas, demostrando estaban, que no estaban distribuidas al azar en la naturaleza. Él descubrió semejanzas en los elementos, que así principalmente los llamó triadas, que los dos elementos a la par y tenían parentesco con el de medio, por eso los llamó triadas. Y así podemos ver su modelo anatómico, que sería esto. Y pasamos en el año de 1860, que en este año el autor es Auguste Kekulé. Eh, Él convocó el primer congreso científico en Alemania para resolver las graves confusiones teóricas que existían entre los conceptos de peso anatómico, peso equivalente, valencia, átomos y moléculas, impulsado en el desarrollo de la ley periódica. Eh, eh, Auguste Kekulé, él fue el primero que convocó un congreso para resolver estos problemas, como por, y estos problemas para que tenga un equilibrio, para que mantenga un equilibrio. Eh, Como podemos ver, este es su modelo anatómico, que él quiso proponer la equivalencia entre el carbono y el hidrógeno. Él propuso que que sea equivalente, que nadie tenga ningún como sea. Y pasamos al siguiente, que sería el año de 1862, que el autor de este sería Alexandre Elie Beguer de Jaconsfries. Creó
un ingenioso modelo geométrico, como lo pueden ver, eh, tridimensional, conocido como el cilindro o tornillo telúrico, como lo pueden ver. Es parecido a un cilindro que no le disponía ordenar los elementos químicos en una curva el cordial trazada sobre un cilindro según el orden siguiente de sus pesos anatómicos. Él propuso que Alexandre Emile no, no era un científico, sino que era alguien que no era parte de los científicos, sino que llegó así y propuso este modelo para que sea como, por ejemplo, si hubieran tomado la idea de Alexandre Elie, en la tabla periódica que conocemos actualmente, este, esta tabla periódica no sería así, sino que sería como este tipo, un cilindro que según su masa atómica sería su estatus del elemento. Y luego pasamos al siguiente año, que sería el año de 1864, que en este año el autor sería Johann Alexander Reina Neuland. Formuló la ley de las octavas. Él observó, al ordenar los elementos por su masa anatómica creciente, las propiedades físicas y químicas repetían con regulación cada 8 elementos. Y él decía que al ordenar cada, cada elemento según su masa anatómica, creciente y propiedades físicas, él decía que se repetían. Él decía que cada 8 elementos se encontraba un mismo elemento similarmente a la primera, digamos. Por eso los llamó la ley de las octavas. Y así, él concluyó que notó como ejemplo las notas musicales. Él decía que cada 8 octavas se repetía o era similar el elemento que iniciaba con el elemento de al octavo elemento. Y luego pasamos en el año de 1869, que en este año eh, científico es Dmitri Mendeleev, considerado el padre de la tabla periódica. ¿Por qué es considerado padre de la tabla periódica? Es considerado padre de la tabla periódica por organizar los elementos de forma completa y coherente, basándose en el orden ciente de sus masa atómica y, y mostrar la periodicidad de sus propiedades. Y como lo vemos, este sería la tabla periódica que lo conocemos actualmente. Este sería, así como lo pueden ver, cada uno ya tiene, y así basándose como en Jacob Berzelius, cada uno ya no tiene un nombre, ya solo está basado en la letra, que como dije al principio, que la H representaba el hidrógeno. Y Dmitri Mendeleev, él hizo una cosa bien arriesgada. Él dejó espacios vacíos en la tabla periódica. Él decía que en un futuro se iba a conocer esos elementos, se iban a descubrir, como por ejemplo, algunas de esas que ya lo conocemos actualmente, eh,
Dmitri Mendeleev había dejado algunos espacios vacíos en alguna parte de estos elementos que ya han sido descubiertos actualmente, como por ejemplo espacios vacíos que, por ejemplo, tenemos estos espacios vacíos que aún no se han descubierto, pero Dmitri Mendeleev hizo esa propuesta arriesgada en dejar espacios vacíos y algunos de esos espacios vacíos ya se han descubierto, ya se han eh, descubierto actualmente. Y por último tenemos nos pasamos en el año de 1870, que en este año el científico es Julius Lothar Mayer, que construyó un ordenamiento de los elementos basándose en las relaciones existentes entre masa atómica y el volumen atómico de cada una de ellas. Él se basaba, él construyó un ordenador que, según el volumen atómico de cada elemento, así se basaba su nivel de organización. Eh, Cada volumen tiene un elemento específico y cada uno de ellas se, dependiendo del volumen atómico del elemento, así era su estatus. Si era, si tenía volumen atómico alto, sí, y estaba en el estatus grande, por decirlo así. Y eso sería, aquí finalizamos nuestra línea del tiempo y aquí les agradezco y muchas gracias